Y ahora lo que vamos a ver es, una vez que ya tenemos el proyecto, que ya hicimos todo el estudio de factibilidad, que vamos a armar el equipo, ¿cómo trabajamos con un equipo de inteligencia artificial? Primero lo que tenemos que hacer es especificar esos criterios de aceptación. Una de las cosas que vimos en la factibilidad es cuál es el grado de error que quiero tener. Entonces yo digo, por ejemplo, como objetivo quiero detectar defectos en las tazas con un 95% de precisión. Ahí le estoy dando una métrica, ¿sí? Le estoy diciendo a la gente de inteligencia artificial cuál es la consideración que deben tener en cuenta para decir esto anda o esto no anda. Entonces, lo que vamos a hacer es armar un dataset con muchas imágenes y esas imágenes van a estar etiquetadas. Entonces, tenemos que proporcionarle al equipo, ¿sí?, ese dataset. ¿Para qué? Para que pueda hacer el entrenamiento y teniendo en cuenta este objetivo, ¿sí?, pueda ir haciendo los ajustes necesarios al modelo. Entonces le vamos a tener que dar un dato etiquetado diciéndole esto está bien o esto está defectuoso. Y una vez que nosotros le estamos dando los datos al equipo de inteligencia artificial, ¿qué hace el equipo de inteligencia artificial con esos datos? Los separa mínimamente en dos grupos. Uno que son datos de entrenamiento y otro que van a ser para datos de prueba. Los datos de entrenamiento son los que vamos a usar para que el modelo aprenda a ir de A a B. Es decir, voy a tener la tasa y le voy a decir la clasificación que tiene, si está ok o no. Y le voy a dar varios ejemplos. Ejemplos buenos, con los datos de las tasas bien, y imágenes que las tiene que detectar como defectuosas. Y después, que terminó el entrenamiento, la gente que hace ciencia de datos, que hace el entrenamiento de inteligencia artificial, lo que va a hacer es tomar parte de ese conjunto de datos, que obviamente también tiene este mismo formato de dato de entrada y etiqueta, pero los va a enfrentar al modelo ya entrenado. ¿Para qué? Para validarlo, para hacerle pruebas. Y estos datos nunca los vio anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Manualmente, ¿sí?, van a ir testeando y van a ir viendo, bueno, se puede automatizar, ¿no?, también, pero lo que hacen es verificar como humanos, dado un set de datos de prueba, cuál es la predicción que está haciendo el modelo. Supongamos que este primer caso se esperaba un OK y el modelo dice OK, bien, correcto, ese caso está bien. En este segundo se esperaba un OK y el modelo dijo OK, en ese caso también está bien. El tercer caso se esperaba que lo marque como defectuoso, pero el modelo dijo que no, que estaba OK. Bueno, este caso es un error. Acá estamos, en este caso que tenemos el valor esperado y el valor predicho, hay una diferencia. Ahora, ¿cómo cuantificamos esa diferencia? Bueno, precisamente lo que hacemos es, de todos los casos de testeo, ¿en cuánto falló? En este caso, en uno solito. Como son 3 casos, suponiendo que sean más, ¿no? Pero en este caso son 3 casos, lo que hacemos la cuenta es, de los 3 casos, acertó 2, un error, por lo tanto, estamos detectando los defectos con un 66,7 de precisión, dice la gente de inteligencia artificial. ¿Estamos cumpliendo el objetivo de los 95? No. Entonces me faltan más entrenamiento, o me faltan más ejemplos, o tengo que empezar a ver el por qué está fallando y no está llegando bien al resultado. Entonces ahí empieza la cuestión de que muchas veces, ¿sí?, desde el área técnica o del área de negocio, esperan tener un 100% de precisión. Y no es correcto. Eso es un error, esperar tener el 100%. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial no memorizan todos los casos. Tratan de encontrar un patrón y de generalizarlo, ¿sí? Y muchas veces ese error también los vamos a tener por otros limitantes. Por ejemplo, puedo tener los datos de prueba, que acabamos de ver recién, y esos datos de prueba pueden tener algún limitante técnico en el algoritmo, ¿sí?, que por más que yo le muestre muchos ejemplos, llegamos a ese nivel en que se estanca, ¿sí? Entonces podemos tener limitaciones que es justamente por el aprendizaje automático.
O puede ser que el dataset haya quedado con pocos ejemplos y en realidad necesitamos más ejemplos para que pueda generalizar. ¿Se acuerdan que teníamos dos formas de aumentar la performance? Porque aumentábamos la cantidad de parámetros, es decir, hacíamos modelos cada vez más robustos, o aumentamos la cantidad de datos. Quizás los ejemplos de entrenamiento son pocos y necesitamos más ejemplos. Entonces le agregamos más datos. Pero también lo que nos puede pasar es que en esos datos tengamos datos mal etiquetados. Como por ejemplo, este caso que tenemos acá. Vemos la imagen y está marcada como defectuosa, pero la tasa está bien, no tiene ninguna rayita, no tiene ninguna falla. Entonces ahí tengo que tomar la decisión y evaluar cuántos casos del total de casos, ¿sí?, están mal etiquetados. Si son poquitos y no son muy representativos, los puedo dejar. ¿Por qué? Porque en la totalidad de ejemplos que yo tengo, esos poquitos ejemplos se terminan licuando, no me van a cambiar el comportamiento del modelo. Ahora, si yo veo que es una cantidad considerable, bueno, ahí tengo que ver qué hago. Si extraigo esos datos mal etiquetados para que no se entrene mal, ¿sí?, o los trato de reemplazar de alguna manera o volverlos a etiquetar. Y también podemos tener errores que vengan dados por etiquetas ambiguas. Este ejemplo que tengo acá, que tiene una rayita, una marquita ínfima, ¿cómo lo considero? ¿Como ok o como defectuoso? ¿Sí? Muchas veces, como esto lo están etiquetando las personas, depende del criterio de esa persona. ¿Sí? Si yo no establezco un criterio y no lo documento y lo dejo a libre albedrío de cada uno, corremos riesgo de que pase esto, de que sea ambigua el etiquetado. ¿Sí? Entonces ahí tengo que decidir qué hago. Este tipo de fallas, ¿las considero como que está ok? ¿O la marco sí o sí, tiene que estar impoluta la tasa y dejarla como defectuosa?